Con el saludo cordial de siempre, cálido, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom, a quienes nos escuchan en YouTube, en Facebook y a quienes nos verán en Facebook y en la página web, en las distintas formas de difusión que tiene la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es martes 21 de febrero de 2023. Tenemos nuevamente otro episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Es la sesión 279. Infortunadamente es tal la criminalidad y la crueldad de las FARC y de los otros grupos que se han derivado de su accionar delictivo que parecería eterno esto, pero es la tarea que nos hemos propuesto de seguir escudriñando, desenmascarando y buscando más hechos para hacerlos públicos respecto a la violencia comunista contra Colombia. Y para el efecto de esta emisión, hemos tomado el caso de una masacre perpetrada por este grupo narcoterrorista, por la cuadrilla 13 de este grupo narcoterrorista en el municipio de Acevedo, Huila, en el sur del departamento en límites con Caquetá. Pero por desgracia, como lo veremos en el ejercicio de hoy, ni fue el primer hecho criminal de las FARC allá, ni fue el último de ellos, ni tampoco el de los otros grupos criminales mal llamados autodefensas o paramilitares que llegaron a la zona también a asesinar personas por estar vinculadas con las FARC. Entonces queremos poner esto en primer plano para que la verdad sea dicha como es y no tergiversada, porque hace unos meses veíamos que en este mismo municipio, en el mismo corregimiento donde ocurre esta masacre, también hubo otros actos criminales de las FARC y que muy cerca de este sitio unos agentes de policía fueron rodeados en un puesto de policía y asediados con gases tóxicos hasta que la misma comunidad se le atravesó a los bandidos de las FARC y no permitió que los envenenaran y luego los incineraran, que era como querían, porque los policías no se rendían. Entonces, si no se cuentan la verdad de los hechos como son, se seguirá diciendo que estos delincuentes son víctimas y no victimarios. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de la aparición de las cuadrillas de las FARC en el departamento del Huila, específicamente en los límites con el departamento de Putumayo, este grupo narcoterrorista ha perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes de esta zona, donde el grupo fascineroso ha constituido una importante retaguardia estratégica para el autodenominado Bloque Sur de las FARC. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación. En este caso específico, los pobladores del municipio de Acevedo, en el departamento del Huila,
Hoy es martes 21 de febrero del 2023. Nuestra emisión 279 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica o no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el sur del departamento del Huila, que durante años fue convertido en importante puntal geopolítico y geoestratégico por los cabecillas de las FARC y otros carteles narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos, en pos del control terrorista de la zona y de la nación. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Acevedo? Bueno, mi coronel, antes de contestarle a pregunta, creo que a todos nos pasa lo mismo que viendo y reiterando todos los días la imagen de la farsa de esa comisión que presidió el señor de Rux, como que revuelve la bilis y causa más repulsa que esto se esté manejando de esa manera, problema tan complejo, y que las FARC salgan como angelitos después de lo que han hecho o lo que hemos publicado que han hecho, lo que vamos a publicar hoy, lo que seguiremos publicando, de lo que han hecho todos estos grupos criminales contra Colombia. Respecto a su pregunta, vemos que el departamento del Huila está ubicado sur, occidente y prácticamente en la articulación de toda la zona andina con la Orinoquía colombiana. Así de fácil. Y Amazonía colombiana. Esa es la importancia geoestratégica del departamento del Huila. Porque si lo vemos al norte, llega con esta puntica hasta Cundinamarca y el sur de Bogotá, específicamente el sur del distrito capital. Limita por el noroccidente con el Tolima, por el oriente con el Meta, por el sur y oriente con el Caquetá, por el occidente limita con el Tolima también y prácticamente llega al valle, no sino cruzar la cordillera central, y por el occidente, suroccidente ya limita con el departamento de el Cauca. Y si miramos cruzar ese pequeño trecho que hay en lo que llama la bota caucana, pues está en el Putumayo y prácticamente en el exterior del país. Entonces, igual que hemos dicho que sucede con el Urabá, que está no tan lejos como se supone del centro del país, pues el Huila es la misma situación, porque une a la selva amazónica y al Ecuador prácticamente con Bogotá. Que faltan los carreteables y faltan los medios de transporte como son, eso ya es un tema técnico. Pero geográficamente tampoco es que esté tan lejos como se supone. Entonces eso significa que por esa ubicación geoestratégica de ese departamento facilita los movimientos de las guerrillas en la región. Ahora, ¿qué es o dónde está o por qué es tan estratégico el municipio de Acevedo? Pues en la foto lo vemos que está limitando prácticamente con el Cauca, limita con el Cauca al sur, casi con la bota caucana, es decir, que ya está para salir al Ecuador rápido por el Putumayo, limita con el Caquetá y siguiendo el curso de la cordillera rápidamente podría estar en el Meta, donde Tiro Fijo montó todo su emporio terrorista. Bueno, y si vemos ya por los municipios, al escuchar los nombres nos van a sonar inmediatamente o nos va a traer a la mente, son recuerdos de violencia comunista, de crimen, de acciones, de cosas desagradables pero reales. Por ejemplo, al nombrar a Pitalito, son muchas las acciones criminales que han habido. Hace unos 3, 4 meses vimos aquí en esta misma mesa de trabajo, analizamos el caso del ataque terrorista contra el batallón Magdalena, cuando un delincuente infiltrado como soldado activó unos explosivos en un alojamiento y asesinó a varios soldados, por mencionar uno de los tantos. Pero son innumerables secuestros, asaltos, retenes ilegales, reclutamiento de menores, tráfico de narcóticos, etc. Palestina Huila, que es un municipio de esos que parece como una Suiza suramericana,
unos paisajes espectaculares, un clima entre frío y medio cálido, bellísimo, fincas, cursos de agua, pero no se puede ir allá porque ahí están los bandidos de las FARC secuestrando y matando. Otimaná, que es otro municipio muy bonito que queda en el borde de la carretera, es precioso ese municipio, parece como un pesebre pequeñito lleno de casitas, es muy bonito Timaná y también afectado por la violencia. Y hay uno también aquí en el suroriente de Huila, que quien no lo conozca, se lo recomendamos que algún día lo visite, es Elías. Elías parece como un pueblo donde el tiempo se detiene. La temperatura es espectacular, son como unos 20 grados, es más o menos parecida a la temperatura de Medellín. Y Elías está en una semiplanicie, y claro, ya si se mete más hacia la cordillera, pues el clima es un poco más frío, pero es un municipio espectacular, bellísimo. Y así también afectado por la guerrilla por muchos años. O por APA también hemos visto acciones criminales, allá fue donde iban a asesinar a los policías con gases tóxicos después de una masacre que cometieron. Isnos y el otro, San Agustín, que es muy conocido por el valor arqueológico, también afectado por los bandidos de las FARC. Entonces es una zona espectacular, es de lo más bello que tiene Colombia, pero mucho tiempo afectada por la violencia. Ahora miremos aquí en cuanto a la contextura, que ya la hemos analizado varias veces, es que el Río Grande de la Magdalena cruza el departamento de sur a norte y separa, como por obra de Dios, a las dos grandes cordilleras, pero en su nacimiento las dos grandes cordilleras se unen, las tres prácticamente, pero hablemos de las dos, la oriental y la central. Entonces, en la medida que se va avanzando hacia el norte, se van separando las dos cordilleras y se llega al Valle Caliente del Alto Magdalena, donde está Neiva. Y como lo hemos visto, Neiva es la única ciudad del país que tiene territorio en las dos cordilleras, la central y la oriental. Y entonces en el centro es muy cálida, pero al oriente y al occidente es de clima templado y de clima frío inclusive. Y tiene todos los pisos térmicos y todas las posibilidades de desarrollo agrícola, no agroindustrial porque no lo existe, pero sí agrícola. Y hay ganadería también, hay café. Neiva es una de las ciudades que produce café. Y el que no conoce dice, pero ¿cómo Neiva va a producir café con semejante calor que haya? No, es que Neiva es cálida en el valle, en la ciudad, en la parte baja, pero pues a los lados es, como lo vemos, de cordillera y fuera de eso, con unos cursos de agua espectaculares. Tiene muchísima agua esa región porque pues los dos cordilleras le van surtiendo agua al río de la Magdalena y por eso se va creciendo y se va aumentando su caudal. Y aquí en el sur vemos que el municipio de Acevedo tampoco está muy lejos de Florencia, porque no es sino cruzar o avanzar por la cordillera hacia el oriente y descender, y Florencia está en la parte del Piedemonte. Y también tiene muchos cursos de agua que nacen en esta cordillera y no vierten hacia el occidente, sino hacia el oriente, para enriquecer los ríos de la Orinoquía y la Amazonía. Esa es la maravilla que tenemos en Colombia, esa es la riqueza que tenemos aquí. Pero no sabemos, porque estamos llenos de bandidos y de delincuentes en esas regiones. Y una sola vía que sigue más o menos el curso del río Magdalena, así como las carreteras se deben trazar generalmente por donde las mulas abren camino, aquí el río de la Magdalena le da la línea por donde se debe avanzar. Y quiere decir que Neiva ya se logró la carretera que llega a San José de Villalobos y sigue hasta Mocoa. Se le conoce como la vía Mocoa-Pitalito. ¿Por qué? No es porque une exclusivamente a Mocoa-Pitalito, sino que fue un tramo que esas comunidades duraron años y años implorándole a los gobiernos de turno que lo hiciera para poder llegar desde el centro del país hasta el Putumayo sin tener que cruzar por Popayán y Cali y luego bajar por toda la cordillera, inclusive para evitar los problemas como el que hubo hace poco del deslizamiento en Rosas, Cauca. Entonces se cruza la Bota Caucana, que es una zona también muy interesante de combinación de montaña con selva, y llega a la ciudad de Mocoa.
Entonces, también quiere decir que el municipio de Acevedo no está muy lejos de Mocoa. Entonces, si hablamos de la construcción de un proceso revolucionario de las FARC con apoyo urbano, pues decimos, le sale como de película para montar sus redes de apoyo en Neiva, Florencia, Pitalito y Mocoa. Y forma una especie de paralelogramo irregular y ahí los tiene unidos a todos. Pero además, como hemos visto, si se cruza la cordillera, aquí lo estamos viendo sobre el mapa, no es sino buscarle, como se dice, como dicen los campesinos, la comba al palo, y hay carreteras, no en buen estado, pero que unen al Cauca con el Huila, donde Tirobijo montó todo su emporio durante años sobre ese sector, y tampoco están lejos de Popayán, entonces también agregaríamos a Popayán, y quiere decir que ya está cerca para salir al mar o salir a Cali. En el terreno, claro, y caminando eso parecen distancias eternas, pero geoestratégicamente no lo son, y para un proceso de organización de redes y contactos es ideal. Ahora miramos otra cosa característica, es que el municipio de Acevedo, por estar ocupado transversalmente sobre la cordillera oriental y tener esa misma línea de construcción geográfica del departamento del Huila, es casi la misma forma del departamento, pero inversa. Miremos que la parte angosta está al sur y en cambio en el departamento la parte angosta está al norte. Pero si se le diera la vuelta de 180 grados, quedaría con una forma geográfica muy parecida, lo cual quiere decir que mantiene una estructura de lo que es la vida del país. Y vemos que está atravesado por el río Suaza, que también forma una especie de valle y hace que se baje de la montaña y vuelva a subir a otra montaña un poquitico más baja, pero es la forma como está constituido ese municipio morfológicamente. Notamos algo interesante que nos da la pauta porque la guerrilla se creció en esta zona. Si vemos al lado occidental del río Suaza, es decir, más cerca del Valle de la Magdalena que cruza por aquí, el río en la medida que va creciendo, la zona es más poblada, hay más veredas, se nota. Inclusive se nota que hay carreteras, que hay una, otra, bueno, hay varias. Pero al mirar hacia el oriente, o sea, en la parte alta de la cordillera, ya la situación cambia. Las veredas son más amplias y se nota que no hay carretera. Hay mucha agua, sí, mucha forma de cultivar. Pero esta zona oriental o suroriental de Acevedo, que la vemos aquí, sería esta más o menos que estoy resaltando con el cursor, limita directamente con el Caquetá y con la Bota Caucana y sale al Putumayo. Entonces, es el sector ideal porque es cordillera, ya lo sabemos, es alta, aquí está, es cordillera, y es el nacimiento del río Suaza y para que la guerrilla se mueva a sus anchas hacia Florencia, hacia Pitalito y desde luego pase al Cauca. La geografía siempre nos explica la razón de cómo se mueven los bandidos y esa es la forma de localizarlos. Ahora miremos algunas fotos, son sencillamente espectaculares. Si tuvieran construcciones al estilo suizo, eso sería un paraíso terrenal para cualquier europeo. Y nos llama la atención en las breñas, las conocemos por esas breñas. Esto es sencillamente hermoso, ver esos cultivos de café cuando ya está el cafetal florido o cuando ya está con las cargas de cosecha y están los campesinos bajando las canastadas de café. Es espectacular porque así como se ve en esta foto, el sol brilla en contraste con las hojas que parecen como si las hubieran acabado de lavar y les hubieran pasado una, una capita de alguna aceite, alguna grasita para verlas brillantes. Pero no es la naturaleza en su esplendor, el proceso de la clorofila, el que la hace así. Se ven unos paisajes espectaculares desde las partes altas. Y aquí vemos que las montañas han sido descuajadas, algunas por ganadería y otras por madera, pero eso ha sido letal porque la cordillera no es como es tan fértil. Aquí vemos la tierra es muy limosa, entonces fácilmente se desliza. Y le han construido mucha carreterita que une un lado con otro y eso pues termina en problemas.
Y aquí vemos la vereda cerca donde ocurrió la masacre, que queda muy pegada al río Suaza que baja ahí. Y se nota que todavía eso está en proceso de desarrollo. Y esta es una foto aérea del municipio de Acevedo, irregular, construido en la base del cerro también, con los riesgos que eso significa y los daños que ha causado el hombre, como se nota aquí con esta carretera que alcanzamos a ver, y la deforestación para la agricultura, que ya viendo la calidad del suelo sabemos lo que ocurre. Entonces son muchos datos, mucha información, mucho valor geoestratégico y muy poco lo que los colombianos conocemos de lo que tenemos allá, pero que las FARC lo han aprovechado es para sembrar sus emporios de terror y de criminalidad. Coronel, ¿quiénes son los actores intelectuales y materiales de la masacre de 7 personas perpetrada por terroristas de la cuadrilla 13 del bloque sur de las FARC contra campesinos del municipio de Acevedo, Huila, en el año 1999? Bueno, hay un responsable político que es el gobierno de Andrés Pastrana y sus negociadores. Ellos no fueron capaces de poner en cintura a las FARC y se dejaron imponer una serie de condiciones por estos bandidos y maniataron al ejército. Porque nos faltó decir otra cosa importante. Al ver esa cercanía con el Caquetá, el municipio de Acevedo no quedó incluido en la zona de distensión de esa época, que eran 5 municipios: San Vicente del Caguán, Vistahermosa, Mesetas, La Uribe y Lejanías en el Meta. Eso era lo que se ha acordado, lo que las FARC le impusieron a Pastrana. Inclusive se decía que Pastrana se las cedió antes de que ellos pidieran. Entonces, eso se convirtió en otro problema. Es que todo el occidente del Caquetá, o sea, el oriente del Huila, se convirtió en una extensión de la zona de extensión. Y allí estos bandidos cometieron, por ejemplo, esta masacre, y cuando llegó el ejército ya estaban en la zona de distensión, y al cruzar los límites el ejército no podía pasar, porque entonces se dañaba la paz y la culpa la ha tenido el ejército. Entonces es una responsabilidad política enorme, enorme del presidente Pastrana y sus negociadores Víctor Ricardo y Camilo Gómez, que fueron allá a arrodillarse ante las FARC y no a resolver el problema. Pero los autores directos son este par de criminales que vemos en la foto, que hoy son 2 ciudadanos honorables, andan con escoltas y los cuida el gobierno y los cuida el Estado para que no les vaya a pasar nada. Y son el de la izquierda, entonces el Redondo Milton, terrorista que es ingeniero agrícola graduado en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú y que desde joven militó en el Partido Comunista, y cuando regresó a Colombia el partido lo colocó de profesor en la Universidad Colombiana en el Caquetá, y allá se dedicó fue a reclutar muchachos para la guerrilla, meterlos al FARC, enseñarlos a ser terroristas, y claro, rápido lo detectaron y antes de que lo capturaran las autoridades se metió al monte y terminó siendo el responsable de todos los crímenes famosos de las FARC en Putumayo, Cauca, Nariño y Caquetá, por poner un ejemplo: el asalto al Villar, el asalto a las Delicias, etc., de Patascoy, Puerres, todos esos. Y este otro delincuente que iba a ser sacerdote en un seminario, terminó metido en las FARC y es uno de los que tiene un mayor prontuario y ahora es asesor de las UTL de uno de estos bandidos que están en el Congreso de FARC, y es de los que más clama por los derechos humanos y por la protección de las FARC, y es uno de los abanderados de que las FARC fueron víctimas del conflicto. Se dice que él fue víctima del conflicto, él y el hermano, un poco de bandidos, una familia de bandidos, terminaron de bandidos según él porque eran víctimas del conflicto. Entonces, la cantidad de crímenes que cometieron estos dos son interminables, incluido el del que hablábamos ahora de meterle gases tóxicos a la estación de policía. Pero son más secuestros, asesinatos. Y ahora son 2 honorables ciudadanos protegidos por el Estado colombiano. Entonces, esos son los responsables intelectuales y políticos de esa tragedia. Coronel González. Coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes de la masacre de 7 personas
perpetrada por terroristas de la cuadrilla 13 de las FARC contra los campesinos del municipio de Acevedo Huila en el año de 1999? Y bueno, mi coronel, igual que en todos los casos, antecedentes hay muchísimos. Y si miramos los grandes, gruesos, para formarnos un concepto, hay unos que se traslapan, lógico, con otros que son de minucia, del día a día, lo que ocurría en la zona. Pero primero hagamos como una pequeña descripción. Cuando nacen las FARC, la primera cuadrilla ya sabemos que es la que prácticamente fundacional, y de ahí sale la segunda y se abren dos zonas, van al Quindío, vuelven, Operación Sonora, hay un poco de casos que hemos dicho. Y ahí van surgiendo otras, ¿no? La tercera, y esa es la que va para el Caquetá, que hablábamos del caso del derribo de un piloto de la Fuerza Aérea, que lo asesinaron allá en la zona de Guacamayas, creo que fue. Bueno, y va creciendo, y esa tercera es una cuadrilla que lleva una función muy clara de crecer y multiplicados, y la cumple, la cumple. Y de ahí sale la cuadrilla 13, y sale la 32 y la 48, pero y la 14, la 15, todas van surgiendo de la 3. Entonces, una de esas hijas de la cuadrilla 3 es la 13, que se asienta precisamente en esa subregión del sur del Huila, y es la que tenemos en análisis hoy. Eso para formarnos un contexto de que no era que era una sola cuadrilla que se movía y cometía los crímenes, no, sino que eran varias, y en este momento específico tenían la ventaja que les ofrecía la debilidad de carácter del señor Andrés Pastrana en su negociación de que cometían estos crímenes y rápido cruzaban la cordillera y estaban en la zona de distensión, y ahí ya no podían entrar las fuerzas militares a actuar. Entonces, eso es para tener un contexto claro. Pero antecedentes estratégicos tenemos la 8ª conferencia de las FARC, donde se dan unas instrucciones atroces, y es asesinar campesinos, asaltar estos poblados pequeños, entrar a hacer operaciones de limpieza, limpieza pues en el sentido de asesinar a quien no esté con ellos, y establecer una red de delincuentes de apoyo urbano y rural. Todo eso es producto de la 8ª conferencia. Pero repito, sobre todo la parte de esa, entre comillas, limpieza de lo que llamaba Jacobo Arenas el lumpen. Es decir, de eliminar para ellos todo lo que se les interpusiera en el camino y no les permitiera desarrollar su plan estratégico. Entre los hechos resaltantes muy cercanos a esta época, pues son muchos. Eso allá en el Huila no es sino buscar los archivos del periódico El Diario del Huila o La Nación, y son muchísimas las acciones. Pero resaltemos dos entre estas: el asalto a las Delicias y la masacre del Villar del batallón de contraguerrilla 53. Porque ya lo dijimos, también está lo de Patascoy y Puerres, que es en Nariño, no muy lejos de allí, y otras cantidades de acciones criminales. Aquí en este momento, o hasta esa época, antes de la zona de distensión y de toda esta cesión de espacios que le dio el gobierno del señor Pastrana, se conocía ya que había movimiento de narcotráfico y tráfico de dólares, por ejemplo, por esa zona, pero era más esporádico, era como cuestión de que lo movían por un lado y por otro, y pasaba por allí. Cuando se desató la zona de distensión, eso ya se volvió de frente, y entonces las FARC hacían escándalos y se montaba un retén muy cerca a la zona de distensión. Inmediatamente ponían el grito en el cielo y el señor Pastrana ordenaba que lo quitaran, porque era que los estaba asediando, les estaba impidiendo hacer lo que les diera la gana, y ahí estaban moviendo el narcotráfico y los dólares producto de sus acciones delictivas. Pero para esa época, las escuelas de formación de comandos terrestres o pisas suaves habían multiplicado su accionar y habían recogido de todas las cuadrillas a los mejores para integrar lo que llamaban las compañías móviles. Y esas compañías móviles tenían como propósito trabajar bajo la dirección de Jojoy y de Joaquín Gómez en acciones criminales específicas, y algunos de esos pisas suaves se asignaban directamente para lo que ellos llamaban tareas especiales o misiones de orden público especiales, así le decían, contra campesinos o contra la fuerza pública.
Esa es otra cosa. Ya lo dijimos, la zona de distensión comenzó en el 98, este hecho ocurre en el 99, y era muy común que en el Meta, en el Huila, en el Tolima, en el Cauca, estos bandidos cometieran cualquier cantidad de crímenes y de inmediatamente se replegaban hacia la zona de distensión. Y entonces, como en las películas del oeste, al llegar al límite de condado, ahí ya no podía pasar el sheriff con su grupo que venía buscando a los bandidos y ellos se escondían en el otro pueblo. Eh, lo hemos visto aquí, hubo una escalada, una cascada de asaltos a poblados en el Tolima y el Huila, y lo hemos repetido ya varias veces, que no quedó un solo municipio del Tolima o del Huila o del oriente del Cauca, que es como la zona que articula toda esta región, que no haya sufrido un asalto terrorista y la destrucción de su alcaldía, asesinato de campesinos, asesinato de personas de ahí, enfrentamientos con la policía, asesinatos de policías, etc. Eso en esa época fue el pan nuestro de cada día y entonces pues cualquier región donde estuvieran las FARC delinquiendo, los habitantes vivían con el miedo o que vinieran a asaltarles el poblado o a matar a los que no estuvieran con ellos, porque esto fue una política, repito, eso es de la 8ª conferencia y es algo que el señor de Rux no cuenta en su informe. Es una y al ser una política tienen una responsabilidad porque era sistemático y en todo el país y contra una misma etnia que es el campesinado y los indígenas. Entonces allí se configura perfectamente un genocidio, pero apareció la JEP y ahora son honorables palomas. El reclutamiento de jóvenes entre 13 y 15 años fue desaforado en esa región. Fueron muchos los campesinos que terminaron metidos en la guerrilla. Hoy ya pues han pasado 23, 24 años, son personas de 36 o 37 años. Los que sobrevivieron, que estuvieron poco tiempo o mucho tiempo en la guerra, con la guerrilla, tienen mucho que contar de todo lo que vivieron, de la utilización criminal de los niños y los jóvenes para esa guerra, y eso no lo menciona el señor de Rux en su informe, ni lo mencionan los de la memoria histórica, ni mucho menos los medios de comunicación, ni hay nadie que les cuestione públicamente por qué eso no se presenta como ocurrió. Y ya dijimos, el crecimiento de esas estructuras urbanas y rurales de apoyo son fundamentales en ese principio maoísta de que la población civil es al guerrillero como el agua al pez, es absolutamente necesario. Pero eso no es un trabajo solamente de las fuerzas militares para localizarlos. Es que se requiere que la fiscalía sea mucho más proactiva. Se requiere que el Estado colombiano actúe con proyectos que impidan que la población termine enredada en esas estructuras. Pero como no existe eso, entonces es muy fácil que los recluten porque es fácil venderle la idea que el Estado los tiene abandonados. Y decíamos que hay un trabajo clandestino de redes en Neiva, Florencia, Popayán y Pitalito, las dos P's. Neiva, Florencia, Popayán y Pitalito, NFP al cuadrado. En esas 4 ciudades se instalan unas redes de apoyo muy fuertes, que son las que garantizan que esas estructuras se muevan con toda esa facilidad y tengan diferentes puntos de apoyo, sumadas a las que existen en las áreas rurales, que les facilitan la inteligencia y les facilitan la organización y el terror dentro de los campesinos para que nadie los delate. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos decir que los antecedentes no solamente son tácticos de lo que ocurre ahí, porque habría un sinnúmero de detalles de contar, del secuestro de alguien, asesinato de alguien, el reclutamiento de alguien, sino en un contexto, en un conjunto. Son muchos los antecedentes. Coronel, ¿cómo describió el portal electrónico Rutas del Conflicto la masacre de 7 personas perpetrada por terroristas de la cuadrilla 13 del bloque sur de las FARC contra campesinos del municipio de Acevedo Huila? Bueno, mi coronel, es que en 1999, como decimos, estamos haciendo toda la descripción, la cuadrilla 61 y 13, aquí falta que digan que estuvo la 13, la 61 también es hija de la tercera, ¿no?
que se crearon ahí cerquita, se unieron para venir a tomar venganza contra unas personas que tenían sindicadas de pertenecer o de ser informantes del ejército. Y, y llegaron al municipio y en una sola vereda sacaron a 5 personas de la casa San José de Riecito y las asesinaron. Y luego pasaron por otra vereda y asesinaron a otras 2. Pero eso no se presenta en la historia ni se relata como ocurrió, sino simplemente como las afectaciones a la población civil, y con eso se resume el cuento. Y luego ya después, como veremos, con los reclamos de los campesinos y de los habitantes de la región y de las personas letradas que hay, porque en todos los municipios hay personas que de alguna manera estudian, tienen algún nivel superior de educación, pues si fueron obligados o se vieron obligados a ir hasta allá y reconocer, pero de ahí no pasa, ¿no? Sí, nosotros lo hicimos, pero de aquello qué. Y la reparación y la pena que deberían cumplir intramural, ¿qué? No, no pasa nada. Entonces, decíamos, este corregimiento de San Adolfo había sido, y lo vimos, la foto, que es un corregimiento más o menos pintoresco, pero muy abandonado, del estado a orillas del río Suaza. Lo vemos, allá fueron sacados de sus viviendas y allá también ha ocurrido el asalto a la policía y otros delitos. Entonces, las veredas, San José de Riocito, de Riecito, Playitas y Monserrate, que quedan muy continuas, muy cercanas, y que son de pequeños minifundios, con las dificultades propias que conocemos en el campo, los caminos de herradura y sus trochas, donde los campesinos pues interactúan entre ellos, pero por lo general entre semana están dedicados, como dicen ellos, a golpear la tierrita y solamente se ven el fin de semana cuando bajan al caserío o van hasta Acevedo. Allí fueron sacados y masacradas 7 personas de sus viviendas y estos delincuentes nunca respondieron. El crimen fue atroz, como todo lo que ellos hacían, ¿no? Sacados, amarrados delante de la familia, de los niños, y con tiro de gracia en la cabeza, y con lo que ya conocemos que hacían. Y pues querían que la población le siguiera sus lineamientos y que estuviera siempre doblegada. Y pues ese tipo de violencia lo que genera es otras violencias y otras respuestas. Pero a grandes rasgos, ese fue una masacre ordenada, repito, y esto hay que resarcirlo, por el plan estratégico de las FARC, y eso tiene una connotación distinta a que se le considere como un hecho aislado del conflicto. No, era una política de los cabecillas de las FARC, y eso ya es algo demasiado grave en la guerra, en el derecho a la guerra. Pero repito, la JEP los tiene salvados. Mi coronel, ¿cómo describió el portal electrónico Laoyanos los atroces hechos de la explosión de un caballo bomba enviado por terroristas contra una patrulla militar en el municipio de Acevedo? Bueno, estamos hablando que, perdón, esto del asalto ocurre en el año 99 y masacran a estas 7 personas en varias veredas. Luego, la guerra continúa. Estamos hablando de la época del gobierno de Pastrana, que hubo muchos combates en todo el país y en esa zona. Y llegamos ya al año 2002, cuando está próximo a salir el gobierno de Pastrana. Acaba de ocurrir unos meses atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás, el secuestro del avión de Aires que lo aterrizan sobre la carretera de Obo a Neiva y se llevan al señor Hechen Turbay, que era un senador del Huila. Habían secuestrado a los habitantes del municipio o los habitantes del edificio en Miraflores, en el municipio de Neiva. Habían intentado secuestrar a otros en otro centro habitacional ahí en la salida de Neiva y habían cometido 1000 barbaridades. Entonces, estaba de moda las bicicletas bomba, los caballos bomba, los burros bomba, los perros bomba, el niño bomba, recordemos lo que pasó en Nariño,
y en Vista Hermosa. El cadáver bomba de un suboficial en la escuela de artillería que lo asesinaron y le metieron los explosivos entre el, eh, el uniforme del suboficial, y cuando lo trajeron a la escuela de artillería para hacer la autopsia y el proceso de alistamiento para meterlo al féretro, estalló el cadáver y causó bastantes daños ahí y a personas. Y muchas cosas más, es que es una historia larguísima. Entonces, aquí qué ocurre en Acevedo, muy cerca al sitio donde ocurrió esta masacre. El ejército está patrullando y monta un retén sobre esta carretera. Ahí la vemos, un carreteable de esos que va a una vereda. Entonces los bandidos preparan un caballo con explosivos y llaman a dos niños. Dos niños. El sitio exacto es la vereda La Estrella. Dos muchachos de 14 y 15 años y les dicen, pues son campesinos ingenuos que creen, dicen que si le hacen el favor y le llevan este caballo, que fue que los soldados se lo encargaron, y que ahí lleva una remesa, no sé qué cosas. Entonces, pero por dentro de la remesa iban los explosivos y era para activarlo con celular. O sea, era una bomba preparada con las técnicas de ETA o de IRA. Recordemos que por esa época cayeron 3 terroristas irlandeses que los habían ido a entrenar en el uso de ese tipo de artefactos explosivos. Y cuando ya faltaban más o menos 200 metros para llegar al sitio donde estaban los soldados, los muchachos se encontraron con un campesino y con otra persona que venía que los conocía. Y se presume, ¿no? Porque eso sí, no quedó ninguno vivo para contarlo, pero se presume que seguro el campesino les preguntó, ¿para dónde van con ese caballo, muchachos? Alguna cosa les tuvo que haber preguntado así. Y cuando estaban hablando se explotó el caballo y murieron los dos menores de edad que llevaban, que iban a hacer el mandado, como dicen los campesinos, y los dos campesinos que les hicieron conversación. Entonces, quedaron los 4 muertos ahí y uno se pregunta, señor de Rux, ¿y dónde está eso documentado en su informe? Esa crueldad que además, volvemos a repetir, no es única ni es aislada, es una política en todo el país. Por esa misma época, en Cali capturamos a un bandido que se había volado de Ipiales, era el segundo de una cuadrilla por allá, y el tipo confesó que a unos perros, es que no recuerdo la raza de esos que son gorditos, chiquitos, que el cuero es todo arrugado, que inclusive se pueden coger del cuero y alar hacia arriba, que por todo el cuerpo el cuero es arrugado y que tienen la cabeza chata y los ojos redondos y grandotes, que parecen boxers, pero son chiquitos, que además son muy juguetones. Pues estos bandidos cogían en Ipiales, le abrían el vientre al perrito, se lo cargaban de explosivos con una bomba de esa y luego lo cosían y se lo mandaban a los soldados para que jugaran con ellos. Entonces, eso fue repetitivo. Hemos visto aquí el burro bomba en Chalán Sucre, el burro bomba en Tibú, la bicicleta bomba en un restaurante aquí en Bogotá y en otro restaurante en el Putumayo, la motocicleta bomba en Tumaco, en Buenaventura, carros bomba en muchas partes. O sea, se inventaron un montón de actos y eso no es aislado, es una política de ese tipo de perfidia. ¿Y por qué eso nunca lo menciona en el informe como es, no simplemente como hechos de violencia aislados que no se deben repetir? Se nota que hay una intención torva y siniestra en lavarles la imagen a estos bandidos. Entonces, ese fue el hecho, y ahí quedó marcado en la misma región, contra la misma población, y con el olvido total de los colombianos por un hecho como ese. Coronel, ¿cuál fue la información que Caracol Radio hizo acerca del por qué las FARC, perdón, cómo describió el portal electrónico Rutas del Conflicto la masacre perpetrada por las AUC contra moradores del municipio de Acevedo señalados de ser cómplices de las FARC? Mi coronel, es que las desgracias nunca vienen solas y para las poblaciones que padecen
este tipo de acciones criminales siempre se multiplican y se hacen coyunturas que van formando la estructura. En vista de que allí ya estaba moviendo el narcotráfico en esta región y que las FARC estaban asesinando tantos campesinos, el señor Carlos Castaño decidió, motu propio, enviar sus bandidos allá y localizar a exguerrilleros, que era la mecánica que ellos siempre tenían. Y claro, hay exguerrilleros o hay guerrilleros que cuando les dicen en las FARC no les están pagando nada y aquí les vamos a pagar. Y fuera de eso, como dicen los bandidos, si están en capilla, porque han cometido, como ellos nos dicen, algunos delitos de primera y segunda instancia, así dice en el reglamento variano que lo vimos al principio, pues ven la oportunidad de volarse y saben que al estar en otro grupo armado están protegidos. No igual si están en la casa, porque saben que allá están, son débiles y pueden llegar a matarlos. Pero si se van para otro grupo armado, por lo menos están con más bandidos que los ayudan a proteger. Entonces allí se formó o creció una cuadrilla de las mal llamadas paramilitares y como esos conocían personas que le han ayudado a las FARC, pues fueron e hicieron lo mismo. Sacaron a varias personas y la respuesta fue igual, otros 7, pero esta vez ya no fueron las FARC, sino 7 personas que se presumía que le ayudaban a las FARC. Entonces vemos que es una violencia atroz, una cuestión desaforada, una mentalidad de acabar al adversario por acabarlo, de destruir el país y de impedir el desarrollo de esas comunidades. Entonces, eso polariza, claro, polariza porque entonces ya unos terminan a un lado y al otro y la violencia va en creciendo. Esa fue la historia muy parecida, pero en menos de 4 años, como estamos viendo, el burro, el caballo bomba, los secuestros, los asesinatos, la destrucción del cuartel de policía y ahora por la llegada de los paramilitares, mal llamados así, a cometer ese delito. Entonces sumemos, ¿dónde está el origen? ¿Dónde está el problema? No es como ellos dicen de que el Estado llegó a atacar a los campos. Es el Partido Comunista armando un poco de delincuentes que van y cometen estos delitos. La gente reacciona porque el Estado no tiene la capacidad y termina metida también con otros delincuentes tratando de hacer justicia y se vuelve una espiral imparable. ¿Por qué no se explica el fenómeno así si no siempre se le da la vuelta? Ah, porque hay conveniencias, pero esa es la realidad. Mi coronel, ¿cuál fue la información de Caracol Radio acerca del por qué las FARC incineraron la maquinaria de construcción de obras en la vía Acevedo-Pitalito en el año 2003? Bueno, coronel, entonces pasan 10 años, como en todos los ejercicios que hemos hecho últimamente. No es que en estos 10 años haya paz y amor y tranquilidad, no. Lo que pasa es que 10 años de acciones criminales, siempre buscando lo que hemos dicho aquí, el terrorismo para hacer la paz, ¿no? Y durante el gobierno de Uribe y en el gobierno de Santos se siguió un plan que lo llamaron 2500 del gobierno nacional, que incluyó como producto de las visitas que hacía el señor Uribe a las distintas regiones, un programa de pavimentación y mejoramiento de algunas carreteras, sobre todo terciarias y secundarias, en las veredas. Pero al fin y al cabo Uribe es de origen campesino y entiende muy bien el problema del campesinado en todas las regiones para sacar sus productos y para llevar los insumos y para transportarse e interactuar con las zonas urbanas. Entonces, había maquinaria de contratistas, porque eso no era del Estado, ya que se abrió mucha posibilidad de empresa y de empleo con eso de mantenimiento de las vías. Y allí, en esta región, pues los bandidos de las FARC aparecieron y le metieron candela a esa maquinaria, la dañaron, la destruyeron, la volaron con explosivos, pero volvemos al punto, no fue el único caso. En todo el país donde se estaba desarrollando este plan, que era para ayudar a los campesinos y para
resolver los problemas que las FARC aducen como argumento para su existencia, entonces les destruyen la maquinaria y les impiden que se construya la vía. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está la verdad que se debe decir al respecto de que las FARC no solo que no producen una sola obra visible, porque no la hay, no hay nada visible que hayan hecho las FARC en favor de una comunidad, sino que además se oponen a que le llegue el progreso y el desarrollo de esas comunidades, destruyendo la maquinaria, volando los puentes, asesinando a los soldados que construyen las carreteras, etcétera, o secuestrando y matando a los funcionarios civiles que las hacen. Y por el contrario van y reúnen los campesinos y les dicen que ellos están luchando por el pueblo. ¿Cómo se explica eso? ¿Quién le da una razón a eso? Vuelan las torres de energía y entonces se quedan las regiones sin electricidad y claro, después de la reparación eso tiene un costo y tiene que pagarlo el usuario. Entonces, ¿por qué no se explica eso si se está escribiendo una verdad de lo que pasó? Adelante, mi coronel. Coronel, ¿incidió el pacto Farsantos en que se pudiera disminuir la violencia comunista en el área general del municipio de Acevedo Huila? Pues igual que en los otros municipios que hemos analizado en distintas regiones del país, no. Infortunadamente no. Mira, ahí vemos el caso que estamos hablando ya del año 22, un día antes de que se vaya el presidente Duque del gobierno, y el ejército capturó a unos bandidos de esos de las FARC allá en el municipio de Acevedo, en una casa, organizando acciones criminales contra el Estado y contra los colombianos. Entonces, no hay una forma de decir que eso mejoró, porque en ese momento habían pasado 23 años de la masacre de los campesinos y de los asaltos que hemos visto, y luego lo del caballo bomba, etcétera, y sigue. Y se firmó en el 16 dice, un pacto entre Santos y las FARC, en el cual se acabó la guerra en Colombia, dijo el señor Santos, y es el acuerdo mejor posible, dijo el señor de la calle, y lo repitió el general Mora. Y aquí lo que vemos es que la violencia está igual o peor, y que sigue el reclutamiento de jóvenes, que sigue el narcotráfico, que sigue la activación de bombas, el tráfico de municiones, de dinero falso, etc. O sea, ahí tenemos el problema igual o peor que antes. Quiere decir que lo que firmó el señor Santos y le dieron un premio Nobel de paz no funcionó en Acevedo Huila. Coronel. Adelante. Bueno, Mi coronel, González. ¿cómo se desarrolló en el 2019 el engañoso show de las FARC de supuesto arrepentimiento de los terroristas por los crímenes cometidos contra la comunidad del municipio de Acevedo? Es que esto es un país de cosas singulares. Aquí en Colombia ocurren unas cosas increíbles. 2017 para 18 aparecieron unos aspirantes al Congreso de un grupo que llama Maíz, un grupo político, haciendo politiquería en la región, que convocaban a las fuerzas militares, a las FARC y al gobierno nacional para hacer un pacto público de reconciliación y de paz. Entonces, pues lógicamente las fuerzas militares no le jugaron a eso. Las fuerzas militares ni son actores del conflicto, ni son generadores de la violencia, y no fueron. El gobierno tampoco fue, pero el señor sí lo hizo. Entonces siguieron insistiendo y en el 2019 ya en el gobierno de Duque volvieron a insistir en que hay que hacer un acto de reconciliación y se comenzó a estructurar. Y finalmente en el 2021 montaron el acto de reconciliación de los terroristas de las FARC, que no fueron todos, fueron algunos, y se reunieron en Acevedo, Huila, los pobladores y unos bandidos de estos que han causado los crímenes. Y pintaron unas paredes y algunos de ellos que tenían habilidades para pintar murales, hicieron este mural como en memoria del café y con pues de la industria cafetera, de la capacidad cafetera de la región, y con unos letreros que queremos paz, conciliación y decir la verdad. Y se subieron a la tarima estos bandidos de las FARC tranquilamente
y repitieron algunos de los hechos que la misma comunidad les recordó. Sí, nosotros lo hicimos, aquí estamos, pero ya somos el Partido de los Comunes. Entonces lo que les pedimos antes que nos acompañen a construir una Colombia, que no sé qué cosas, y no ha pasado nada, y la gente pues inerme, sin poderles decir nada más, ¿qué hace? Pues decirles que sí, pero eso no resuelve el problema porque ahí está el dolor. Y menos lo va a resolver cuando hay otras cuadrillas que dicen que son, entre comillas, disidentes y siguen en la misma en la región, y con el cuento de que unos ya hicieron la paz y otros no, pues eso para el olfato campesino, que además es muy rápido, el campesino de mente para detectar dónde le están tratando de engañar, pues ya sabemos que eso no va a tener solución y que esa violencia sigue ahí. Como aparece que un año después de esta reconciliación todavía están capturando bandidos en la misma zona. Y en este momento, de ahí, de ese sector, se supone que fue que salieron los que asesinaron los policías en cerca de Neiva, recién posesionado Petro. O sea, el tema es complejo y ahí está el problema. Luego, pues aquí vemos algunas de las declaraciones. Ahí vemos familiares de las víctimas diciéndoles la verdad a los bandidos. El curita de RUC haciendo el espectáculo de que ha logrado que las personas hablaran y dijeran la verdad. Les recuentan allí los familiares, mismos le dicen a los bandidos como en 1987 y 1981 asesinaron líderes sociales, les dan los nombres, asesinaron a un candidato a la alcaldía que se llamaba Jesús María Silva, asesinaron a la inspectora de policía del corregimiento de San Adolfo, asesinaron a muchos campesinos. O sea, como les digo, mencionar un solo hecho es imposible, aquí son muchísimos. Les presentaron fotos de lo que ellos dijeron y todos dijeron sí, sí, o sea, cada vez que la población se subía a la tarima, como subió esta muchacha y otros, ya ustedes hicieron tal cosa y aquí está la foto de mi mamá, de mi hermana, de mi hijo, lo que sea. Sí, sí, nosotros lo hicimos, culpa del Estado, pero precisamente estamos aquí para que no vuelva a ocurrir y con eso arreglado el problema. Entonces, en un solo evento, allá en Acevedo, se honró la memoria de 6.839 personas asesinadas por las FARC en el Huila. Claro, no todas en Acevedo, pero sí en el Huila. Y entonces uno se pregunta si el señor de Rux, que aquí está el logo de su famosa comisión, estuvo en ese acto, ¿por qué no publica esto resaltado de la criminalidad de las FARC, sino que se va por las ramas por allá de que el conflicto, que la violencia, que el campesino es víctima, que no sé qué, que las economías de la coca, pero finalmente no menciona con la claridad una atrocidad como esas, porque 6.800 personas reconocidas, ¿no? O identificadas hasta ese momento. En el solo departamento del Huila, eso es mucha gente asesinada por las FARC. Y está aquí, no lo estamos inventando nosotros. Y es un informe de la misma Comisión de la Verdad cuando estaba avanzando en la construcción final. Entonces, ¿por qué ese contrasentido que en el camino dice una cosa y en el informe final le da la vuelta? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son las lacras sociales y políticas que han llevado a los habitantes del municipio de Acevedo, Huila, a padecer tantas violencias en las que en las últimas 6 décadas las cuadrillas de las FARC han sido actores de primer orden? Muchas, mi coronel, muchas, y ya las hemos mencionado aquí. Una de esas, la corrupción eterna de departamentos, municipios y los mismos entes nacionales, que son las que generan que los recursos no lleguen o no se destinen o se gasten en otras cosas distintas a lo que deberían ser. Dos, la ausencia total del Estado, porque se vuelve como la canción de Celia Cruz. Tongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé y Bernabé le pegó a Muchilanga y al fin no se sabe ni quién es el responsable principal ni quién es el que tiene que solucionar el problema. Entonces, ahí está la inacción del Estado como tal, en su conjunto, en todos los niveles, porque no hay un plan estratégico de desarrollo nacional, cada quien por su lado. La falta de educación, porque la falta de educación disminuye las oportunidades y disminuye la tecnificación. Y si Colombia, que es de vocación agrícola, no desarrolla un proceso de industrialización del agro, del sistema agropecuario,
pues nos quedaremos en ese sistema arcaico del pan coger, en el cual el campesino que no tiene tierra, que no tiene su propiedad, tendrá que estar empleado o se irá del campo y cada vez habrá menos mano de obra y la violencia encontrará fácil actores para que participen de ello. En cuarta medida, la aparición histórica del Partido Comunista y de la FARC para desarticular el país y formar su propio emporio a partir del odio y la violencia, no de la construcción de un desarrollo. Y el narcotráfico que llegó para asentarse en el Caquetá y se extendió a toda esta región. Entonces, son una serie de factores que se unen y como una sola gran lacra compuesta de varias lacras, vuelven la violencia cíclica y parecería que interminable en estas regiones como Acevedo. Esas serían, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resalta la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico en la masacre de 7 personas perpetradas por terroristas de la cuadrilla 13 contra campesinos del municipio de Acevedo en el año 99? Sí. Qué tristeza y qué pesar por toda esta niñez que quedó allá en Colombia. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, el coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la masacre de 7 personas perpetrada por terroristas de la cuadrilla 13 del bloque sur de las FARC contra campesinos del municipio de Acevedo, Huila, en el año 1999? En primera medida, aquí queda muy claro, y este es un hecho, como los tantos que hemos visto aquí, pero este sí que es referente directo. El Estado colombiano, dirigentes colombianos, los gobernantes colombianos, quienes tienen el poder, desconocen el plan estratégico de la FARC. Es increíble que durante ese gobierno, del 98 al 2002, no se tuviera claro qué es lo que querían estos delincuentes y se les haya permitido tanto, se les haya tolerado tanto y se les haya conestado tanta barbarie, porque ahí se honestó. Es que al mirar la cantidad de crímenes que se cometieron por parte de las FARC en todo el país, no hay que haber hecho un curso de experto en derecho penal ni de instrucción criminal para darse cuenta que lo que hubo fue un proceso de cohonestación de parte del gobierno colombiano con los delincuentes para permitirles que hicieran tanta cosa y luego los siguientes gobiernos, en especial el de señor Santos, de cohonestar nuevamente con ellos para que en aras de un premio Nobel de Paz para él se les perdonara todo esto y una justicia
bastante cuestionada como la JEP los terminara de legitimar. En segunda medida, el olvido que hay en Colombia por esa apatía que nos caracteriza, que cada quien quiere andar por su lado y lo demás, cada víctima que resuelva su problema, es que se olvide la gravedad de estas acciones criminales, que no tiene ninguna explicación que saquen a 7 personas de la casa y las asesinen delante de los niños. Es que ni a una sola no puede ocurrir eso, y mucho menos un grupo armado que no tiene ninguna legitimidad actúe como una autoridad de facto cometiendo estas atrocidades. Eso no se puede olvidar. ¿Y por qué si se dice hagamos un informe que reviva todo esto, se mira para otro lado? Los nexos con el narcotráfico es algo que, a pesar de que ha sido documentado, que es comentario común entre todos los colombianos, a la hora de hacer los informes oficiales, siempre se le lava la cara a las FARC y se dice que no era que narcotraficaban, sino que era que derivaban de las economías de la coca sus ingresos y aparezcan funcionarios oficiales y hasta analistas y especialistas, como llaman ellos, en el conflicto y en seguridad nacional, reiterando eso en los medios y en los espacios académicos y de comunicación social, que sí, que había narcotráfico, pero no era que las FARC eran narcotraficantes, sino que era que derivaban sus ingresos. ¿Cómo así? Entonces, no eran prostitutas, pero se acostaban con los clientes por dinero, es la misma explicación. Hay un terror grande dentro de la población civil mediante organizaciones clandestinas que no fueron desarticuladas en Cuba, y ahí siguen las milicias, el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista clandestino, y supuestamente se desmovilizan las estructuras armadas, pero mientras sigan estas, que son las que les garantizan la existencia, o sea, lo que Mao llamó el agua para el pez, pues el problema está ahí. Ahí lo tenemos, porque siguen pensando en tomarse el poder e instaurar un gobierno comunista. Entonces están en un reciclaje. El tráfico de armas y cocaína en el sur del Huila se incrementó durante este periodo. No es que no existía antes ni que paró después, es que se incrementó y fue la época de la primavera de estas actividades en esa región, porque obvio estaban creyendo que ya tenían el país en sus manos. Y esa guerra a muerte con otros carteles de narcotraficantes en todo el país indujo a que el señor Castaño también mandara bandidos allá a que asesinaran a otros, y la guerra, pues, o la violencia, lo que hace es multiplicarse. El reclutamiento de estudiantes y campesinos menores de edad es algo a lo cual no se le ha puesto cuidado en ningún informe ni en el análisis que hacen los que dicen ser expertos en el conflicto. Y eso tiene un calado hondo, porque ¿cuántos años productivos perdió Colombia con todos los jóvenes que fueron sacados de las aulas de secundaria para irse para la guerrilla? Muchísimo, porque muchos de ellos murieron y otros ya no quieren volver a estudiar, porque es que eso no, después de haber sido bandido, narco y asesino, y destructor de pueblos y terrorista, ¿qué mentalidad va a tener para volver a un aula a tomar un cuaderno de un libro de álgebra, un libro de geometría o un libro de química? No, eso ya no, eso no está con ellos, eso ya su ADN está encuadrado es en la violencia, la guerra, el terror, el dinero fácil, el asesinato, la intimidación, y además porque se volvieron expertos en eso. Entonces, esa es una parte que no se ha tocado en la reconstrucción y que tampoco se menciona en el famoso informe de Marras. Y lo mismo, ¿cuántos brazos perdió el campo para producir más comida, para producir más industria agropecuaria, para realizar estudios en las mismas regiones para mejorar los cultivos, etcétera, con todos estos campesinos que desde niños se fueron para la guerrilla, inducidos por el Partido Comunista y su brazo armado? Tampoco se menciona. Y son estudios de fondo que debía hacer la sociología colombiana, las universidades y los entes encargados de la administración pública, lo mismo los medios de comunicación, ¿no? Bueno, y lo mismo, la debilidad del gobierno Pastrana
tuvo una trascendencia increíble y estamos pagando todavía por eso. Y quién sabe cuántos años más seguirá pagando Colombia por ese daño. Pero además viene otra pregunta. ¿Cuándo han pagado los delincuentes de las FARC al país, le han retribuido con todo el dinero que tienen escondido en lingotes de oro, bancos en el exterior? Y como se lo dijo Martín Sombra de frente en la JEP, Alfonso Cano mandaba el dinero para Suiza. Y claro, si uno mira, el hijo de Alfonso Cano vivía en Suiza. Entonces Blanco es, gallina lo pone frito, se come y sabía huevo. Allá lavando dinero de manera increíble. Y como esos países que tienen todos esos paraísos, sin excepción, se prestan para que estos delincuentes guarden el dinero y le tienen 1000 controles al que trabaja honestamente y va a llevar dinero allá, pero cuando son economías ilegales de las drogas y todo, miran para otro lado. Entonces son de reflexionar, son cuestiones de pensar. Pues mi coronel González, nos imaginamos que usted tiene muchas cosas también que decir hoy. Adelante. Gracias, mi coronel. Este es mi comentario para el día de hoy. El municipio de Acevedo ha sido un ejemplo por la pujanza de su gente, el desarrollo económico y de impacto social logrado en un sinnúmero de obras sociales, convirtiéndose en una buena opción para vivir por su clima, naturaleza, economía, industria y la calidad de su gente. Sin embargo, todas estas cualidades han sido perturbadas por el grupo terrorista de las FARC, que ha pretendido dominar la zona por medio del terror y el crimen, debido a que es una de las rutas que conectan el Valle del Magdalena con el sur del país, ya que por su ubicación se encuentran uno de los sitios que facilitan la salida al sur de los departamentos del Caquetá y el departamento del Putumayo, atravesando la cordillera oriental, razón por la cual en siglos pasados se creó la trocha por donde se extraía el caucho, que era llamado el oro blanco, producido en las regiones del Caquetá y el Putumayo, además del ingreso del contrabando proveniente de Brasil. En la actualidad, los grupos terroristas del M-19 y de las FARC lo han utilizado para la salida del narcotráfico y el ingreso de las armas, ya que en el sector se inicia la selva amazónica. Por estos motivos han sido cometidos muchos crímenes, perturbando la tranquilidad de sus forzados habitantes empeñados en crear progreso desde cuando la comunidad de franciscanos fueron a colonizar la región en busca de la expansión de la religión católica para comienzos de los años de 1700. Crímenes que no fueron suficientes para ser mencionados en el informe de la verdad, elaborado por el sacerdote Francisco de Rux. Por tal razón, estos sucesos solo los conocen las Fuerzas Armadas y las tropas que participaron en el conflicto con el Perú, también que ahora se han esforzado por defender a sus pobladores. Por haber hecho mención de los sufrimientos del municipio de Acevedo en el informe de la verdad, habría sido un gran gesto de reconocimiento para ellos, haciendo un testimonio de los colombianos que se merecen una real historia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, le trae usted a la memoria a los colombianos que saben y a los que no saben, no, los ilustra o no se ilustra sobre cómo se colonizó el Valle de los Laboyanos, una etnia que había en ese sector, muy culta, entre otras cosas, para su época, y cómo los franciscanos fueron creando sociedad organizada en la combinación ya de indígenas con españoles, y cómo después, hasta en la guerra con el Perú, esta zona fue fundamental para las operaciones de la seguridad nacional, pero además que después fue víctima de esa violencia y todo olvidado. Entonces, Colombia tiene mucha historia por escribirse, por unificarse, y usted nos lo acaba de demostrar. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, tenemos hoy la presencia de General Vázquez en Facebook, lo mismo que la del Guajiripillo, y los saludamos ostensiblemente en el día de hoy. Tenemos el aporte de Eduardo Patiño que dice, ese es el problema. Las guerrillas quieren implantar el comunismo
y Estados Unidos se aisló del programa de América Latina. Ya no está la CIA para informar y generar influencia sobre los gobiernos de América Latina para detener el comunismo. Yo me pregunto, ¿qué ha pasado? Pastrana pagó caro haber aceptado esa zona de despeje. Finalmente, mi comentario en el día de hoy hace relación con que somos el único país en el mundo que mediante pactos amañados y contra la voluntad popular, cuya mayoría dijo no, ha permitido que este tipo de acciones sangrientas y terroristas queden perdonadas o con penas irrisorias o disque sociales, con jueces escogidos por ellos mismos. Los victimarios asesinos criminales en los medios de comunicación en forma burlona de un azotado país y sus golpeados habitantes, honrados trabajadores, en especial los del campo. Todo esto en contravía del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y algo más grave todavía, con la anuencia de organizaciones internacionales quienes opinan y tendenciosamente callan la realidad de los execrables hechos, a pesar de las evidencias existentes, las cuales pretenden dejar pasar inadvertidas y que todos las aceptemos de buena o mala gana. Por eso estamos acá. Está nuestro programa, su programa diario, que como el ave fénix aflora en la memoria de todos para que no se olviden y en especial que no tengamos que volverlo a vivir. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, lo que usted dice se resume en una sola palabra: información clara, verídica y precisa. Sí, es lo que falta, que la información sea clara, verídica y precisa y que le llegue a todo el pueblo colombiano de una manera didáctica y pedagógica para que se sepa la verdad de lo que pasó y no se distorsione con argumentos ideologizados y calculados de propaganda. Llegamos al final del ejercicio que hemos hecho hoy. Los invitamos esta noche a que nos acompañen a la actividad académica que será desde Argentina, Buenos Aires, Argentina, con el señor Edgardo Vilordo, quien nos hablará de los problemas de seguridad cibernética que enfrentan la tercera edad, las mujeres y los niños en Argentina, que desde luego pues es algo que es muy común en todo el planeta en este momento. Muchísimas gracias a todos. Mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia y por la noche con nuestras actividades diarias como el resto de la semana. Feliz día para todos. Feliz día